Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? Tengo un problema con un caracol. Pues a ver, que el niño ha cogido un caracol y el caracol le tenemos en muy buenas condiciones, incluso con una especie de fibra de coco que hemos ido al vivero a comprar, le damos humedad. ¿Has comprado fibra de coco para el caracol? Hombre, claro. Y una cajita como terrario para que esté a gusto, le he puesto un tronquito para que escale por el tronco, lechuga, sandía, pera, porque le gustan las frutas y las verduras, una tapa de un botecito para que beba agua, le echo una cuevecita, pero el caracol no está a gusto, yo lo veo, no está feliz. Entonces ya le he dicho al niño que ese caracol vuelve a la libertad, que echa de menos a su familia, que tiene que ser feliz, que vuelva al huerto. ¿Pero cuál es el concepto de libertad de un caracol? Yo creo que la sociedad moderna va a la extinción, sin duda. Que se me va a morir el caracol en casa y no estoy defendiendo yo esa vida. No sé qué decir. O sea, no discuto con un niño de 6 años sobre el caracol. El concepto de libertad y de felicidad de un caracol, vamos a repasarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Llega un momento en la vida en la que decides hipotecar tu futuro por 4 paredes, digámoslo así. Y como decides gastarte lo que prácticamente no tienes y gastártelo ya para casi, por así decirlo, toda la vida, durante unos 30 años, entonces y en general, en vez de informarte bien, te tiras a la piscina y que sea lo que Dios quiera, por así decirlo. Compramos casas, en general, mal. Pero para que seamos conscientes de algo de lo que deberíamos ser muy conscientes por propia iniciativa, es nuestro dinero, nuestra propiedad, es decir, nuestra libertad, un gobierno se inventa el llamado Código de Buenas Prácticas Bancarias, que los de los bancos son como son y la formación económica es escasa, pero también hay algo de que te tienen que obligar por ley a saber lo que le pasa a tu dinero, por si no quieres saberlo. Cuidados por ley. Te leen varias veces tus derechos como a los presos. Comprar o no comprar. Esa es la cuestión de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy una música extraña, pero que yo tenía ganas de escuchar, a Cliff Martínez, que fue baterista de Red Hot Chili Peppers y que es el responsable de bandas sonoras tan espectaculares como esta, que es de la serie de Nick. ¿Has visto de Nick? No, sinceramente. Pues la tienes que ver. Por la banda sonora no la voy a ver, porque no me gusta mucho, Richard. Hay veces que me traes aquí a gente muy... Bueno, siempre traes gente muy rara, o casi siempre. Pero hoy nos hemos superado un poco. Pero normalmente es gente rara que digo, pues no está mal este majete, mira... Pero Sexo, este no. Mentiras y cintas de vídeo, ¿te suena? Sí, pues pero... también estuvo en esa banda sonora. Pero tendrá cosas mejores que con esto que me estás poniendo. ¿Eso no te parece buenísimo? Te lo pones en el coche tú ahí, vas al trabajo cantando esto, no sé. Te inspira, a mí me inspira. Bueno. Son ambientes, son momentos. Bien, cada uno tiene sus cosas. Bien, hoy vamos a quedarnos sin amigos porque yo espero que no nos hagan ni caso. Porque claro, como tomen una decisión y digan, no, es que eso lo he hecho porque se lo he oído en el podcast de Economía para quedarte sin amigos, y le arruinemos la vida a alguien, porque es la decisión más importante casi de tu vida. Sí, Después de que me pongo por las mañanas en mi casa. No sé si la más importante, pero desde luego es el programa sobre el que todos saben, del tema del que todos sabemos y del que todos tenemos una opinión. Eso es. Yo tengo aquí apuntado que lo único de lo que se opina más en España que del tema de hoy es de la alineación de la selección o de los vestidos de las invitadas a las bodas reales. Son los dos únicos temas en los que hay más opinadores todavía que del tema de hoy. Ya sabes que además yo opino mucho de estas dos cosas, tanto como la alineación de la selección como de las bodas reales y cómo van las invitadas. A mí son dos temas que me gusta bastante opinar. Y también nos metemos hoy en el tema de la vivienda, comprar o alquilar, tipo fijo, tipo variable, van a bajar los precios. No hay nada, ningún otro tema que en los bares españoles... Y vamos a estar sobrios hablando del tipo fijo y vamos a estar tipo sobrios, variable, sí, porque ¿no? Estaba diciendo, no hay nada que en los bares españoles se comente más que esto, como además ahora no hay así un campeonato cercano, ni tampoco ha habido una gran ceremonia que comentar, pues es el tema. El tema del momento es este. Y el 23J, sí. Eso es, vamos a hablar de esto, de la vivienda en 2023. ¿Qué hacer al respecto y si tenemos datos o pistas sobre cómo va a evolucionar ese mercado? Y no estamos solos, quizás estamos con un primo de Cliff Martínez. ¿Tú lo has pensado? Pues podría ser. Pues ahora se lo preguntamos a nuestro invitado, ¿Qué? Gustavo Martínez. Todo bailadito. Lo primero, ¿eres primo de Cliff?
No, no soy primo de Cliff, ni tengo ningún familiar que se dedica a la composición de música. Vale, bien. Bueno, Gustavo es profesor de la UFM de Madrid. Universidad Francisco Marroquín. Exactamente, Universidad Francisco Marroquín. Es licenciado en Economía, máster en Bolsa por el IE, gestor patrimonial, asesor financiero europeo, máster en Value Investing y teoría del ciclo de Noma. Y, bueno, compañero mío, como decía, profesor en la Universidad Francisco Marroquín, que además está ultimando, ya quedan unos días para que salga su curso de Bolsa y Mercados Financieros, que comienza en unos días. Y aunque hoy no le traemos exactamente a hablar de este tema, pero bueno, que lo sepa, a quien le interese estas cuestiones, Qué que bueno. en unos días, en un par de semanas, comienza ese curso en Bolsa y Mercados Financieros de la Universidad Francisco Marroquín, en Arturo Soria 245. Y hoy le traemos también para que hablemos sobre este tema de la vivienda, activo de inversión, no activo, qué ventajas tiene frente a otras posibilidades. Así que muy buenos Bienvenido, días, Gustavo. Ricardo. Pues oye, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias a los dos. Es un placer estar aquí en los estudios de radio. Y bueno, yo voy a romper una lanza a favor de ella. A mí sí me ha gustado la introducción de la Gustavo. música y es un poco parecido a Pink Floyd y tal, así que Eso es, yo sí me la escucharía. Claro que sí. Me la escucharía yendo de Claro camino. que sí, de ahí viene Cliff Martínez también, claro que sí. Me la escucharía de camino a casa, ¿no? Que haciendo piña. En fin, Gustavo, ¿qué hacemos? ¿Compramos o alquilamos en este momento? Es una gran pregunta. Yo creo que es una pregunta muy importante, muy pertinente, ¿no? Porque además está en boca de todos, ¿no? Decía antes Domingo, pues que se hablaba mucho de la vivienda, que era uno de los temas más comunes, ¿no? Tras hablar de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Y la realidad es que no solamente es uno de los temas más comunes de los que se habla, sino también de los que más estrés causan, ¿no? La compra de una vivienda es algo, pues que es probablemente el gasto más grande que vas a tener en tu vida y la deuda más grande que vas a tener también, porque salvo pocos casos, el 90% de la gente compra apalancado, esto es, compra con deuda, ¿no? Y la realidad es que no hay demasiado, por mucho que sea un tema que está muy en la boca de todos, no hay demasiado conocimiento sobre él, aunque parezca que sea sencillo, ¿no? Porque, bueno, al final comprarse una vivienda es ir a una inmobiliaria, pagar a un tasador, ir a un notario, comprar y dices, bueno, pues ya he comprado la vivienda. Pero es que yo creo que como cualquier otro activo, el análisis que se debe de hacer antes de comprar debe ser riguroso, ¿no? Sobre todo cuando vas a hipotecarte de por vida, ¿no? Y eso puede afectar mucho en el futuro de tu vida, ¿no? Y de tu felicidad. Así que la pregunta que me haces es muy pertinente y claro, ¿alquiler o compra? Bueno, yo creo que la vivienda ahora mismo no está para comprar. Creo que es mi opinión. Yo aquí todo lo que voy a decir es mi opinión. Por supuesto puede haber opiniones contrarias, ¿no? Yo lo he meditado bastante. Creo que la vivienda está cara ahora mismo. Y además tenemos un problema doble, y es que no solamente es que la vivienda está cara, es que los tipos de interés están altos. Con lo cual tienes un doble problema, ¿no? Y es que vas a incurrir en que los tipos de interés están subiendo, pero todavía no han impactado en el precio de la vivienda. Con lo cual yo creo que estarías en el peor momento para comprar de los últimos 15 años, ¿no? Desde el año 2006, 2007, donde la burbuja pues también también hubieras comprado caro y luego te hubieras pegado un castañazo de un 30%. Y entiendo que el mejor momento para vender. Sí, sin lugar a dudas, es el mejor momento para vender porque, por lo que he dicho antes, ¿no? Porque estás vendiendo antes de una corrección probable. Yo creo... Obviamente, no todos, la vivienda no cae de manera homogénea, pues como todos los activos, ¿no? Cuando subes tipos de interés afectan más a unos activos que a otros, pero afectan a todos, ¿no? En general. Y yo creo que la vivienda va a corregir mínimo un 10%. Y además tenemos un espejo muy claro, ¿no? Y es lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos está pegando una castaña a la vivienda, que es la mayor de su historia. Claro, como consecuencia se están dando hipotecas ya por encima del 7%, estaba viendo yo esta mañana. Es imposible que eso no afecte a un activo como es la vivienda, ¿no? Claro, porque es muy importante esta cuestión, porque siempre miramos los precios, en el caso de la vivienda, como si fueran, pues no sé, los de otro tipo de activos a los que les afectan los condicionantes clásicos de oferta y demanda, incluso de inflación. Pues, oye, tú te quieres comprar un ordenador, pues si el ordenador está más caro, pues vas a tener más reticencia a comprártelo. Si está más barato, pues lo normal es que te cueste algo menos o que lo decidas con más facilidad. Pero en la vivienda, al precio del activo hay que sumarle el precio
de la deuda, porque claro, ahí es muy relevante. Al ser un bien que un porcentaje bastante alto de los que lo adquieren con deuda, tú no piensas en la vivienda. Hombre, sí que piensas, si te cuesta 300.000 o 400.000 euros, evidentemente eso es un factor muy importante. Pero en lo que te va a costar, ¿no? Lo que más piensas en realidad es en la mensualidad. Claro. Al final, no es que vayas a pagar cualquier cosa si te lo financian, porque no es eso, pero evidentemente el elemento de cuánto me va a costar en el mes a mes es casi tan importante como el precio absoluto del bien. Entonces, en ese sentido, una situación como la actual de subida de tipos efectivamente puede afectar bastante al mercado, porque mucha gente puede pensar, pues este no es el momento. Y es verdad que en España eso todavía no ha llegado, pero en Estados Unidos sí que se está viendo, no solo en Estados Unidos, yo justo hace unos días leía en Reino Unido igual, que se estaban empezando a ver algunas señales de que un mercado que parecía, pues en Reino Unido, que siempre iba a seguir subiendo, pues igual restricciones a la edificación, las grandes ciudades con muchísima presión en el centro porque hay mucha gente que quiere vivir cerca de allí, además las restricciones a la movilidad hacen que vivir en el centro tenga todavía más valor y sin embargo no. Incluso con esos elementos se están viendo cómo se moderan precios y en Estados Unidos como directamente en algunos mercados están bajando con fuerza. No, bueno, es que es lo completamente normal. No podemos, si tú encareces la deuda y la vivienda es un activo cuya composición es el 90% de deuda y el 10% de recursos propios, pues lo normal es que si encuentres dificultades, ¿no? Y eso, la oferta nada más que puede ajustarlo vía precios. ¿Qué pasa? Que el real estate es un negocio que va lento, ¿no? Va lento porque necesitas unos intermediarios, que normalmente son los que hacen el 90% del trabajo, que conciencien a la parte, a los oferentes o a la parte que vende, de que su vivienda o que ellos ya no tienen el poder de negociación y que ese poder ha pasado a los demandantes, que son los que ahora tienen más fuerza para fijar precios, ¿no? Porque ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a hacer el demandante? Va a decir, a ver, tipos de interés altos, estamos ante una recesión, lo más probable es que la vivienda baje, prefiero esperarme. Con lo cual, si quieres comprar ahora, el oferente va a decir, o el vendedor va a tener que decir, bueno, pues si tú me ofreces un recorte del precio, pues es probable que hagamos la transacción, ¿no? Es decir, el demandante tiene ahora mismo el tiempo de su lado y es el que puede establecer una rebaja con más facilidad. Eso no ocurría los años anteriores, donde obviamente se estaba formando una burbuja, no solamente en vivienda, sino en todos los activos, como ha pasado. Nos hemos ido en el Standard & Poor's 500 a máximos históricos, Europa en máximos históricos, el oro también, criptodivisas, Bitcoin. O sea, es decir, la consecuencia de tener unos tipos de interés artificialmente bajos durante mucho tiempo es esta, ¿no? Que ahora vienen las correcciones. Entonces, como bien ha apuntado Domingo, es importante fijarse en lo que está pasando en zonas donde la demanda es muy alta para luego establecer ese mismo análisis aquí en España. Y en Inglaterra está sucediendo lo que dice Domingo, y es que en zonas prime está empezando a moderarse los precios, con lo cual ya no te cuento en zonas donde más marginales o más obreras, donde lo más probable es que el impacto de la corrección sea mucho más grande, porque la demanda se ve más resentida como consecuencia de que esos tipos de interés afectan más a la capacidad de endeudamiento de los agentes, ¿no? La verdad es que vamos de burbuja en burbuja, ¿no? Bueno, a ver, Madre es que mía, desde 2008 yo no salgo de la burbuja. Cuando se hacen cosas raras con los tipos de interés, con la política monetaria, es lógico que se formen, que haya distorsiones en el precio de los activos. Y en los últimos años es lo que se ha intentado. Cuando explota la primera burbuja de estos últimos 3 décadas, la de los .com en bolsa, los bancos centrales toman una decisión, incluso algunos de ellos lo ponen por escrito y algunos comentaristas lo piden. O sea, como Krugman, pidieron que el Banco Central generase una burbuja en el mercado inmobiliario para detener la recesión. Entonces lo hicieron. Entonces explota la burbuja en 2007, 2008 en Estados Unidos, en España se alarga por muchas cosas, entre otras cosas porque hacemos las cosas mal y entonces nos duran más esas enfermedades, hasta 2012. Explota esa burbuja inmobiliaria
y luego también en Europa llegan los problemas de deuda soberana, y los bancos centrales se meten en experimentos de política monetaria tratando de evitar la recesión, que probablemente era inevitable, pues tratando de evitarla a toda costa, y entonces empiezan con experimentos, pues eso, tipos de interés prácticamente negativo, para evitar esa situación. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vas formando otra burbuja en otro tipo de activos. Efectivamente, en renta fija lo estamos viendo, las consecuencias, pero yo estoy con Gustavo, si es que prácticamente no ha habido ningún activo que se haya quedado al margen de esa excepcionalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se acaba la fiesta, pues vienen las correcciones. Entonces, eso puede ocurrir también en el mercado de la vivienda. Claro, es que pensar que tipos de interés al 0% es un mensaje de no hay riesgo. Claro. No existe el riesgo, con lo cual, y el coste de oportunidad de mantener liquidez es nulo. Porque ¿para qué vas a mantener liquidez a un 0%? Lo que haces es invertirla, puesto que no tienes ningún tipo de remuneración por ella. La inviertes en empresas de crecimiento, growth, y al final lo que produces son sobrevaloraciones, ¿no? Porque hay una distorsión del riesgo clara, y además tienes la percepción de que el Banco Central Europeo está de tu lado y va a seguir alimentando esa burbuja. Y eso, la vivienda no se salva de eso. Y es obvio que hay una burbuja en la vivienda también. Algo de lo que hay que hablar también, por ejemplo, es del precio de los materiales. Sí. Claro, eso afecta. Yo, por lo que sé, por lo poco que sé, tú te dan ahora el precio de una casa, pero no te lo cierran. Incluso te ofrecen un precio para construirte una casa, pero el constructor no te lo puede cerrar. Es decir, la inflación. ¿No, Gustavo? Sí, la inflación es un problema, claro. Pero bueno, la parte positiva es que la vivienda suele ser un buen protector de la inflación, ¿no? Entonces, aunque el coste sea más elevado, también el precio, en teoría, va a ser más elevado si es que tú ya eres propietario de ese activo, ¿no? A la hora de venderlo, con lo cual puede haber un traslado, ¿no?, de costes a precio final. A mí lo que me preocupa, y por no dejar en el olvido el tema que sacó antes Domingo, es el coste del capital, es decir, cuánto te vas a apalancar, cuánto te va a costar ese dinero que no es tuyo, ese equity que se le llama, ¿no?, en mercados que no es tuyo, y además cuánto más vas a pagar sobre la vivienda, aparte del precio, del sobrevalor que ya lleva por la burbuja, sino que hay que añadir una serie de gastos a la compraventa, ¿no?, y al préstamo, ¿no?, que son notaría, gestoría, registro, hacienda, que te elevan el precio de la vivienda un 8%, con lo cual ya estás comprando un 8% más en concepto de impuestos, tasación, notaría, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo siempre he sido defensor de que la vivienda no me gusta como inversión. No me gusta como... Lo contrario que tú, Domingo. Bueno, No, pero voy a explicar mi tesis. Me gusta como inversión siempre y cuando sepas lo que estás comprando, ¿vale? En realidad a mí no me gusta, lo que quería decir es que no me gusta el inversor en vivienda, o el que compra vivienda en este país pensando que está comprando una inversión, pero no sabe ni siquiera en qué precio está comprando, a cuánto le están dando la hipoteca, si ese seguro que le están metiendo es caro o no. Entonces, al final, uno dice, sale de la notaría, como ha pasado muchas veces en España, y dice, bueno, mi piso ya está subiendo un 1 o un 2%, ¿no? O ya ha subido un 5%, y es mentira, ¿no? Al final estás comprando, ahora mismo con los tipos de interés al 4%, devuelves entre principal más intereses el doble de lo que te ha costado el piso. Pero es que el precio de la vivienda no tiene por qué subir. Puede haber correcciones como las que nos tuvimos la desgracia de vivir, desgracia o gracia, depende, en el año 2008 de un 40%, con lo cual hay gente que se ha quedado con hipotecas 4 veces por encima del valor de la vivienda. Bueno, eso es horrible. Claro, Yo tengo un caso entonces, muy cercano y eso es... Cuidado con el mensaje de la vivienda siempre sube, que o sea, yo estoy de acuerdo con Domingo en que es una inversión, pero que necesitas hacer un ejercicio de análisis profundo para comprar barato, que la vivienda no es como una empresa que es complicado de valorar, o sea, valorar una empresa pues requiere 100 horas de estudio como mínimo, pero es que la vivienda, si tú te bajas a un barrio y coges a 4 peatones del barrio y les preguntas cuánto vale un piso de 100 metros cuadrados al lado del Santiago Bernabéu, y te van a dar un rango muy parecido, te van a decir 500, 550.000, 600.000, con lo cual, dime tú cómo vas a hallar valor en un activo donde todo el mundo más o menos sabe qué vale. O sea, no hay ineficiencias en el precio. Por eso creo que es importante hacer un análisis profundo del activo que se está comprando, ¿no? sí. No vas a discutir con Gustavo. No, a ver, Vale. yo he dicho alguna vez que yo en la vivienda me he movido mucho en mis criterios, porque pues sí, pues somos así los Eres veleta, sí. somos así los periodistas. Es verdad que después de la crisis de 2007-2008 era difícil aconsejar la vivienda como activo de inversión. Es verdad que desde el punto financiero estricto, no sé cómo decirlo, en el Excel a mí la vivienda no me sale como un buen activo de inversión casi nunca. Ahí está. Casi nunca, porque no
no el retorno que te da respecto a los problemas que tiene, pues un activo poco líquido, sujeto a riesgo regulatorio, bueno, pues Importantísimo eso. que es, Más ahora. exactamente, tiene sus problemas. Entonces en el Excel no sale. Pero en la vida real, yo digo que muchas veces para muchas familias la vivienda, sobre todo su primera vivienda, es una de las formas que tienen más seguras de ahorrar y de invertir, si lo queremos ver así. Es decir, yo el ejemplo que pongo siempre es el mismo. Un amigo que te llega y te dice, tengo dos opciones, comprar o alquilar. Si alquilo, me sale algo más barato el día a día y puedo coger la diferencia entre el precio del alquiler y el precio de compra, que sería algo más, digamos, lo que me costaría la letra, etcétera, incluso el dinero que no me gasto en la entrada de la vivienda, puedo coger todo ese dinero e invertirlo. Entonces yo lo invierto en un activo financiero, en un fondo de inversión, y dentro de 30 años tendré más dinero que si hubiese comprado una vivienda. Mi patrimonio será mayor. Esta es la lógica del Excel. Y yo le digo a quien me dice esto, muy bien, pues entonces alquila. Entonces, ¿qué pasa? Que luego vas a hablar con esa persona 5 años después, le dices, oye, ¿cómo van los fondos? Esos que ibas a tener con el dinero que te sobraba del alquiler. ¿Qué fondos? Te dice, no, es que el año pasado es que tuve que cambiar de coche, es que salí un viaje buenísimo a Tailandia. Y entonces tú le dices, o sea, que ni tienes vivienda porque no te la compraste, ni tienes ahorro e inversiones porque no lo estás haciendo. Entonces, para ese tipo de inversor ahorrador, que es muy común, digo, mira, a lo mejor en el Excel no salen las cifras, pero tú compra porque es la única manera real de ahorro e inversión que tienes. Entonces, Decisión psicológica, por eso vamos. yo, cuando era joven y me fijaba solo en los números y en el Excel, decía, no, es que la vivienda no es un buen activo de inversión. Según voy madurando y viviendo la realidad de la condición humana, digo, no, para muchas familias no es tan mal activo de inversión porque además es un tipo de activo que suelen conocer, que para su vivienda primera suelen mirar bastante el precio, entonces ahí digamos que me he ido haciendo un poco más seguidor de la vivienda como activo de inversión. Pero lo que estaba diciendo Gustavo es fundamental, saber a qué precio compras y cuidado, porque estos asteriscos que yo pongo a favor de la vivienda se diluyen un poco cuando compramos segundas y terceras viviendas para alquilar. Ahí muchas veces no hacemos bien la cuenta. Yo no sé si estás de acuerdo, Gustavo. No, completamente de acuerdo. Es que no puedo estar más de acuerdo. De hecho, creo que el matiz, o yo lo hubiera dicho mejor si lo hubiera enfocado desde el punto de vista de que un profesional de la inversión puede ser que la vivienda no sea el mejor activo, pero efectivamente, como dice Domingo, en un país donde el 90% de su población carecen de conocimientos financieros, no ahorramos. Exactamente, ese ahorro forzoso que le implica la vivienda y ese sesgo que tiene, o ese amor, bueno, a veces incomprensible que tiene la gente sobre la propiedad de la vivienda, ¿no? Porque en el resto de Europa pues hay mucha gente que vive de alquiler y invierte en bolsa y tal, pero precisamente ese déficit de conocimientos financieros que tiene el español pues hace que la vivienda sea un buen activo para ahorrar y procurarse una buena pensión a futuro. Con lo cual estoy muy de acuerdo con lo que dice Domingo, que es perfectamente compatible con lo que digo yo, que es muy importante que la gente haga un análisis férreo de los números, que como bien dice Domingo, se haga un Excel y ponga todos los números de lo que cuesta la vivienda, los gastos que lleva implícitos, el riesgo regulatorio que debe estar recogido en el precio y que normalmente no suele estar recogido en el precio, el coste de la deuda, que te va a meter el banco por darte esa deuda, etcétera, etcétera. Y si eres capaz de hacer un buen descuento de flujos de todo eso, pues bueno, vas a tener mucha más ventaja, ¿no? Con respecto a otros que van a comprar caro, ¿no? Bueno, todos estos puntos, pero yo tenía aquí puntos para alguien que quiera comprar una vivienda como inversión, tanto si es primera vivienda como si es segunda vivienda. Sobre todo a partir de esta segunda, tercera vivienda, ¿hay algún elemento más o hay alguna cuestión clave que tú digas, esto las personas deben tenerlo en cuenta? Para mí, una cosa muy importante que ya he repetido varias veces es esa idea de que la vivienda siempre sube, que no tiene por qué ser real. Es verdad, también lo has dicho antes, un punto muy importante, la vivienda suele ser un buen protector frente a la inflación y es un activo que ese 3-4% que suelen plantear los profesionales del sector, que suele dar ese 3-4% real a medio y largo plazo, pero cuidado, porque ahí puede haber un barrio que en un momento dado se degrada, una ciudad que deja de tener o ve caídas de población, como estamos viendo en muchas ciudades de España, en provincias en España, y que entonces ya la vivienda pues ya no... Llega a un área tensionada.
hay zonas en Madrid en las que es más fácil. ¿Qué puntos a alguien que quiere invertir, sobre todo en esa inversión de segunda, tercera vivienda para alquilar, le dirías, ten muy en cuenta esto, porque normalmente no lo tiene en cuenta el comprador? A ver, es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que lo primero es no ser un talibán de lo que acabas de decir, es decir, no ser un talibán de que la vivienda siempre sube. La vivienda, como cualquier activo, tiene picos y valles, y va a pasar. O sea, ahora mismo puede estar en tendencia alcista porque los tipos de interés han estado artificialmente bajos durante mucho tiempo, pero en el momento en el que los tipos de interés suban y haya un proceso de impaciencia por la liquidez o haya una crisis que la gente necesita liquidez, pues la vivienda va a corregir, porque lo primero que va a vender son sus segundas residencias, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Residencias en la playa, segunda residencia, pues yo qué sé, en la sierra, cualquier cosa, esas sufren mucho más. Que ya ¿no? lo hemos visto. Sí, ya lo hemos visto. Lo Un que pasa es montón que de carteles de se vende en los pueblos de la costa. Tendemos a olvidar muy rápido, ¿no? Es lo verdad. que ha pasado y luego además hay un proceso de nuevas generaciones que si es la generación antigua la que vuelve a hacerlo, pues ya tiene un precedente, ¿no? Y está un poco curada de Es una espanto. experiencia, Pero claro, la nueva claro. generación no ha vivido aquello y entonces pues no se ha profesionalizado. Entonces yo lo que creo que es fundamental es ver si los riesgos reales de la vivienda están incorporados en el precio. Yo ahora no lo veo. Es decir, si tú, como bien apuntaba antes Domingo, el riesgo regulatorio que hay y es fuerte, porque eso te puede hacer corregir la vivienda bastante. O sea, es que hace poco, con la nueva ley de la vivienda, sabías ya la vivienda dejaba de ser un protector contra la inflación. Y si deja de ser un protector contra la inflación, tú tienes que exigírselo al vendedor en el precio. Oye, que tu piso ya no me lo puedes vender por 4.000 euros el metro cuadrado porque ya no me va a proteger contra la inflación. Y es más, yo me voy a empobrecer teniendo esa vivienda y alquilándola porque hay un gobierno que me está diciendo que la tengo que desindexar, o sea, o alquilar por debajo de lo que suben los precios, Sí. con lo cual en términos reales yo voy a ir perdiendo poder adquisitivo por tener esa vivienda, ¿no? Y eso la gente no lo ve o no lo proyecta un Excel. ¿Por No qué? lo entiende. Es que no lo entiende, es que esto es como hablar de medicina. Oye, pues cuando te dice el médico, tómese esto, pues yo como, si no me lo dice el doctor, yo no tengo ni idea. Con lo cual, como la gente no lo entiende porque no tiene esos conocimientos, lo que yo recomiendo es que, como punto número uno, es que acudan a un asesor financiero de confianza y que les diga, les haga un planning y que a lo mejor le puede costar esos 300 o 400 euros, pero es mucho más lo que se van a ahorrar. Hombre, claro. A comparación de lo que te vas a gastar. Y eso para mí sería un elemento clave. Y luego, segundo punto, pues saber que la vivienda pues también tiene un PER, que no es otra cosa que los beneficios recogidos en el precio, y que en aquellas zonas obreras o marginales es más rentable que comprar que en las zonas prime, ¿no? Donde los pisos tienen muy poca volatilidad y el alquiler no justifica tanto el precio. Eso sí, son más seguros, claro. Pero si compras en las zonas... Tiene su lógica, esto va al contrario de lo que Sí, normalmente se sí. plantea en la sabiduría popular. ¿Tú crees que las zonas menos conocidas, menos demandadas de las ciudades, las que están un poco en el extrarradio o las zonas de segundas residencias, ese tipo de zonas, si compras a buen precio le puedes sacar más rentabilidad que en una calle Serrano en Madrid, que ahí el precio siempre recoge lo que es la calle Serrano y vas a encontrar menos oportunidades, menos chollos, Sí. por así decirlo? O sea, yo diría que el piso de la calle Serrano es un bono americano y te va a pagar un 2% al año, como mucho. No vas a encontrar ninguna ganga, no vas a meter, perdóname la expresión, un pelotazo. Si tú quieres rentabilizar bien la vivienda, tienes que irte a un barrio, tienes que elevar el riesgo, es decir, a un barrio donde haya más pobreza, más marginal, donde puedes comprar una vivienda por 100.000 euros y la puedes alquilar por 8.000, con lo cual el PER, o lo que es lo que mide si un activo está barato o no en comparación con otros, es 8 veces beneficios, o sea, 8 veces lo que tú puedes alquilar esa vivienda anualmente, ¿no? Es decir, que en 8 años tardarías en recuperar la inversión, pero es que si compras en Serrano, pues vas a comprar a 20 veces beneficios, es decir, vas a tardar 20 años en recuperar esa inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más seguro en un sitio que en el otro. Y como bien sabéis, en mercados, y esto también es aplicable al de la vivienda, la rentabilidad es proporcional al riesgo, ¿no? Este concepto, solo un segundo, porque este concepto de PER de la vivienda es muy importante. El Instituto Juan de Mariana hace unos años publicaba un estudio sobre esto. PER de la vivienda sería comparar el precio de la vivienda, el precio de compra,
con el precio del alquiler. Y sería cuántos años tendrías que tener alquilada la vivienda para recuperar el precio de la compra. Pues supongamos que la vivienda te vale 500.000 euros y tú le sacas, pues no sé, 5.000 euros al año, es muy poco, ¿no? Pues tardarías 100 años en recuperar, sería un PER disparatadísimo, ¿no? Normalmente está alrededor de entre 18 más o menos, pero claro, es verdad que en la calle Serrano probablemente siempre vas a encontrar un PER medio alto, no 18, más lo vas a encontrar más 20, 22, por eso dice Gustavo, no vas a encontrar un pelotazo, pero sí que te va a dar una pequeña rentabilidad y es bastante seguro porque probablemente también el precio de venta en el futuro no te va a dar sorpresa, va a estar más o menos ahí. En sitios con menos demanda puedes encontrar una gran oportunidad, pero también te estás arriesgando a que, por ejemplo, el barrio se degrade completamente o pase de moda completamente y no consigas alquilar la vivienda, o cuando la vayas a vender nadie te paga ni siquiera el precio que tú abonaste. Con lo cual, riesgo y rentabilidad también en la vivienda van de la mano, que es un concepto que normalmente no se tiene en cuenta. Sí, además son riesgos asociados, como que se te meta, mucho más sencillo que un ocupa se te meta en el barrio de Usera que se te meta en Serrano, ¿no? Bueno, pues, o que alguien te deje de pagar. Es mucho más sencillo que te dejen de pagar. Se quede en el paro. Claro, es mucho más fácil que alguien se quede en el paro en Usera o en Villaverde que en Serrano, ¿no? Con lo cual el riesgo aumenta, pero es que si aumenta el riesgo, aumenta también la rentabilidad. Entonces es como ha apuntado Domingo, ¿no? Yo creo que si quieres únicamente protegerte contra la inflación tienes que ir a zonas prime, pero no busques más rentabilidad sobre inflación. Y si quieres buscar más rentabilidad tienes que asumir más riesgo, pero tienes que irte a zonas más marginales. Lo que pasa que la cosa es saber cuál va a ser el nuevo barrio de moda, por ejemplo, en Madrid. Claro. El otro día me hablaban de Marqués de Vadillo, por ejemplo. Comprar ahí ahora mismo. Eso sería lo... ¿Tú solo sabes, Gustavo? Sí, yo no sé cuál va a ser el próximo barrio de moda, pero sí que sé que el barrio de las Letras, Marqués de Vadillo, ya está empezando a descontar que va a ser el próximo barrio de moda porque los precios se están disparando. Fíjate dónde... O sea, que ya llegamos tarde ahí. Es que fíjate, tienes por el lado de Madrid-Río, pues ya tienes pisos de 100 metros a 600.000, es que están igual que el barrio Salamanca. Es impresionante. Claro, pero es cierto que estás asumiendo un riesgo muy fuerte, porque como luego no sea tan modal ese barrio como descuenta el mercado, te puedes pegar una buena... Luego Almeida decide que no y a ver qué haces. Claro, exactamente, te puedes pegar una buena castaña, ¿no? Entonces... Lo que al final el mensaje que yo quiero transmitir no es ni alarmismo ni nada, lo único es responsabilidad en la compra, ¿no? Que es lo que yo he detectado durante muchos años que la gente no tiene en el negocio inmobiliario. Y nada, y sobre todo ese clásico mensaje de me acabo de comprar este piso y bueno, ya mi piso ya ha subido un 5 o 6%, pues oye, ten cuidado porque tu piso puede caer un 30% y te puedes quedar con una deuda muy cara contra un activo que vale muy poco. Es decir, te puedes ir al default o arruinarte, ¿no? Bueno, ¿Qué cuentas echa Gustavo? A ver. Si queda algún oyente después de estos minutos. Al revés. Es una puerta... Esto que has metido hoy aquí. Se llama aórtico. La gente huyendo del podcast. Bueno, no pasa nada. A los que queden... Editamos esta música para reflexionar. A los que queden o a los que le hayan dado a pasar rápido la música. Unas cuentas que me mandaba ayer Gustavo preparando el programa que me gustaron mucho sobre esta idea del coste de la deuda, que no siempre lo tenemos en cuenta. A ver. Euribor a 12 meses acaba de alcanzar el 4%, que son tipos que no veíamos desde 2008. Pues bien, una hipoteca media de 300.000 euros, con un diferencial de 75 puntos, es decir, Euribor más 0,75 a 30 años, está pagando con este nuevo Euribor 1.600 euros al mes, frente a los 933 que pagaba hace año y medio. Cuidado, un 70% más, pero es que ya no es porcentaje, es que ya solo la cifra de 930 a 1.600 es brutal el agujero que esto tiene que estar haciendo en muchas familias, el susto que se tienen que estar llevando muchos de ellos. Entonces, efectivamente, no te pregunto, es que de esto no te pregunto mucho porque es tan brutal, es simplemente la gente que lo esté sufriendo pues estará llorando, efectivamente, al ver estas cifras, pero podemos esperar que se modere esta subida de tipos, la inflación nos va a dar buenas noticias. Esto se va a ver reflejado tarde o temprano, y probablemente temprano, como decías al principio del programa, en el precio de la vivienda, porque es lo lógico. Claro. Esto tiene que afectar mucho a un mercado en el que es tan importante efectivamente la deuda.
Hombre, es que tú ahora te vas al banco con una nómina de 1.500 y ya no te llega para el precio que te llegaba hace un año y medio, con lo cual el oferente ya no puede vender a ese precio, el vendedor, con lo cual si quiere vender va a tener que ajustar el precio. Ese es el razonamiento por el cual creo que la vivienda va a corregir como han corregido el resto de activos. No hay ninguno que se salve. Ahora bien, la cuestión es si en este breve periodo de tiempo va a dar tiempo, como dice Domingo, van a caer los tipos de interés. ¿Qué va a pasar con la inflación, ¿no? Esto es la pregunta que se tiene que hacer alguien antes de ir al banco a hipotecarse. ¿Qué va a pasar con los tipos de interés, ¿no? ¿Me voy a poder asumir más esta letra? ¿Voy a pagarla durante 30 años? Pensar que a este tipo de interés un deudor está devolviendo de principal más intereses lo mismo. Es decir, si la vivienda cuesta 300.000, está devolviendo otros 300.000 de intereses. Ese es el cálculo que tiene que hacer más o menos. Entonces, locura, por eso digo que es que tiene que pensar que si dentro de 30 años su vivienda va a valer 600.000, como poco, para saber si está teniendo un retorno positivo, más luego la inflación, ¿no? Entonces, bueno, esto no es un mensaje alarmismo ni mucho menos, pero la buena noticia es que la inflación está remitiendo, normal. Con tipos de interés al 4%, pues es normal que la gente gaste menos. Si tienes que pagar una letra de 1.600 euros, cuando antes pagabas una letra de 900, pues dejas de tener 500 euros o 600 euros de renta disponible para gastar en otras cosas, ¿no? Con lo cual, la inflación en Europa, el otro día en España ha salido más baja, y en Europa en general, en Alemania también, en Francia también, y esto hará que el Banco Central Europeo relaje sus políticas tan hawkish o tan agresivas, ¿no?, como las está teniendo. De hecho, yo me he mojado y pienso que la Reserva Federal, que es, digamos, el comandante de los tipos de interés a nivel mundial, no va a subir tipos de interés en junio como el mercado descontaba, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es un buen momento para hipotecarse a tipo variable y no tipo fijo. Esa era la gran pregunta. Sí, Claro, yo tenía aquí preguntas. Es que Gustavo nos va chafando el guión, porque se adelanta. No se va adelantando. Yo tenía aquí Y yo nos vamos y que siga él. Las grandes preguntas para los intereses, para el mercado. Me la ha pisado. Comprar o alquilar. Lo teníamos reservado para esta última sección. Y ya, en el minuto 1 del programa variable, dicho, pues nada de comprar. Ahora, siguiente pregunta. ¿Tipo fijo o variable? No, ahora sin duda es un tipo variable. El tipo fijo es cuando... Eso nos da escalofríos. No, el tipo... Ahora a la gente le da mucho miedo, precisamente por lo que hemos visto en los últimos 3 o 4 años. Sin embargo, ¿tú crees que precisamente por lo que hemos visto en los últimos años, ahora tiene más sentido el variable? Claro, al igual que antes tenía más sentido el tipo fijo. Si los tipos están bajos, lo que tiene sentido es el tipo fijo. Y si los tipos están altos, lo que tiene sentido es el tipo variable. ¿Por qué? Porque es muy poco probable... o digamos que el Banco Central Europeo tiene menos margen ya para subir tipos de interés, con lo cual tú te vas a poner corto, es decir, vas a apostar contra que los tipos de interés bajan, que es lo que realmente va a pasar, ¿no? Que un Banco Central Europeo no puede mantener los tipos de interés al 4,5-5% con la deuda que tienen los países y el sector privado en Europa, no mucho tiempo. O sea, es una cuestión de hacerte tus propios cálculos, ¿no? Así que yo recomiendo tipo de interés variable ahora, y cuando estén muy bajos, pasarte una hipoteca de tipo fijo. Es decir, lo que hicieron hace 2 años muchos deudores, que fue contratar tipo fijo al 1%, fue una gran operación. O sea, que los que ahora tienen variable y les están viendo cómo suben las cuotas, probablemente se tenían que haber cambiado a tipo fijo hace 3 o 4 años, pero si ya siguen en variable, casi mejor que aguanten, claro, a pesar de lo doloroso que es esta cuota tan alta, sí, porque probablemente les salga rentable en el medio plazo. Sí, te iba a decir por qué, porque es que si van al banco, el tipo fijo que les van a dar va a ser un punto por debajo de lo que está cotizando ahora el tipo variable, que probablemente esté muy por encima de lo que va a estar el tipo el Euribor a años vista, y de hecho la curva de tipos de interés está diciéndote que de aquí a los próximos 10 años el Euribor va a estar al 2,5 más o menos. Con lo cual, si te vas a un banco y contratas una hipoteca de tipo fijo al 3% porque estás teniendo miedo ahora de que el Euribor está subiendo, vas a perder dinero. Nos decías hace un momento que habías colgado un tuit, sí, y que te habían llegado un montón de mensajes sí, por privados. ¿Cuál es la duda que más se repite? Bueno, si va a subir más los tipos de interés, y lo que acabáis de preguntar vosotros, si es conveniente hacerlo tipo fijo o tipo variable. ¿Y tú qué pregunta le harías? La primera pregunta a alguien que quisieras asesorar. Bueno, yo la primera pregunta es ¿cuánto capital tiene ahorrado? Ajá. ¿A qué porcentaje de financiación sobre la compra va? Porque cuanto más te financie el banco, peores condiciones te va a dar. Y qué capacidad de endeudamiento tiene. Es decir, tú no debes de endeudarte más de un 35% del cómputo general de los ingresos, porque si todo lo que sea... Es que eso no suele ocurrir. No suele ocurrir porque los bancos, aunque ahora es verdad que han cambiado mucho en ese aspecto, ya no es como el año 2000
7, donde te permitían endeudarte el 50% de tus ingresos, los bancos tienden a no asumir ese riesgo, ¿no? Pero aún así yo procuraría ponerle una situación complicada al adquiriente de vivienda para ver si en una situación estresada de tipos de interés es capaz de pagar esa vivienda, porque es que te puedes meter en un jaleo muy grande, ¿sabes? Y ya ha pasado, ¿no? Y te puedes destrozar la vida. Desde luego. Eso es muy importante, ¿eh? Hacer las cuentas no solo en la situación actual, en una situación de normalidad, sino en esta que dice Gustavo, situación estresada, Sí. que es, oye, ¿qué pasaría si... Por ejemplo, ¿qué pasaría si los tipos siguen subiendo? Yo estoy con Gustavo, que lo normal... Yo creo que el Banco Central Europeo está deseando bajar los Claro, tipos. está O sea, porque son políticos, porque quieren facilitar las cosas a los estados, porque saben que hay una montaña de deuda enorme. Sí, ahora no duermen bien por la noche. Pero, oye, podría no ocurrir. Podría pasar que la inflación se enquiste, que se quede más alta de lo que prevemos en el medio plazo y que los países del centro de Europa exijan una subida de tipos para acabar con esa inflación. Entonces, ese ahorrador medio que está pensando en comprar una vivienda, que se plantee, ¿y si pierdo mi trabajo? ¿Y si tengo una caída de ingresos? Pero es que entonces a lo mejor no hace nada, Domingo. No, hay que estar un poco loco en No, esta vida. no es eso, pero sí plantearse situaciones. Tampoco plantearse, ¿y si mañana nos invaden los extraterrestres? Podría ocurrir, pero no es muy probable. Pero No situaciones caería esa prueba. las que estoy deseando. relativamente factibles, sí que deben entrar en el cálculo. Claro. Es lo lógico, es como una especie de business plan, como Sí. cualquier empresa que dice, oye, opciones, escenarios a futuro y plantearse qué ocurriría en cada uno de esos escenarios. Me Y es parece que un muy además, buen consejo. pero es que además quedarse sin trabajo no es una cosa muy improbable, es que es bastante probable, y más en un país como España, ¿no? Sí, y Con según lo, cual, estamos. con lo cual hay que ser responsable con la compra, y eso es lo que le digo a la gente que quiera comprar y se plantee comprar, sobre todo jóvenes, que fíjate, yo no... Hombre, que están pagando ya mucho alquiler, claro. Sí, están pagando mucho alquiler, y luego es que la compra significa perder mucha libertad ya, porque vas a tener una deuda que es muy onerosa, una deuda con un banco que no te va a permitir a ti, por ejemplo, emprender otro tipo de proyectos, ya que te vas a meter en concentrar todo tu patrimonio y toda tu riqueza futura en un solo activo, que desde el punto de vista financiero no es lo más adecuado. Dice Warren Buffett, lo ha dicho siempre, que no pongas todos los huevos en la misma cesta, ya que vas a hacer eso, que mínimo que te empapes bien de lo que vas a hacer. Y esto no es que te vayas al banco y que te diga el director, esto es lo mejor, porque el director muchas veces o no quiere transmitírtelo bien, o no sabe bien, o vete tú a saber, pero ya Es sabemos comercial. ya sabemos, es comercial y sabemos cuál ha sido la praxis de muchos de ellos, ¿no? Así que lo que te digo es que hagas un ejercicio de responsabilidad amplio, y si tienes que pagar a un asesor financiero independiente, le pagues 400 o 500 euros, que es lo que te vas a gastar también en el tasador, y que es un gasto bastante bueno, ¿no? Yo creo. Decías hace un momento que en España hay mucho amor por la propiedad. Sí, Y arraigado. en cambio se aprueba una ley de la vivienda, con la ocupación, con ponerse un tope al alquiler, y nadie sale a la calle. Pero qué amor por la propiedad es ese. Yo es que, bueno, Yo creo que la ley de la vivienda no es la más popular del gobierno, incluso entre sus electores. Pues yo no he visto a nadie en la calle protestando. No, pero Tampoco tienes se razón. empieza a aplicar, ¿eh? Claro, pero yo creo que, bueno, Domingo, yo creo que no se va a aplicar, ¿no? Pero aún así es verdad se va a que aplicar? en un país, cualquier país decente, yo creo que la gente tenía que haber salido a la calle pues, A ¿qué ver, te voy a decir yo? ¿qué es lo que tenemos? Te están expropiando la vivienda prácticamente. El siguiente paso es expropiarte la vivienda, ¿no? Yo también me hago esa pregunta, ¿por qué la gente no sale a la calle, no? Y otra pregunta importante, ¿cobran tanto las notarías en Inglaterra, en Estados Unidos? No, ¿Los no. gastos extras son No, no, muchos? es una buena Porque pregunta. claro, en España es que eso duele muchísimo. El Estado es el que más gana con la compra de vivienda, y el que menos arriesga. El que más arriesga Qué es bueno. siempre el que compra. Qué bueno. Siempre. Pues nada, Gustavo, muchísimas gracias por venir. ¿Recuerdas el nombre del curso que va a Sí. dar Gustavo? Curso de Bolsa y Mercados Financieros. Sí, es un curso Y- que ¿Cómo va a es? empezar el día 19. Cuéntanos. No, Empieza el no, día pero- 19. No, es un curso... Vende tu Dos libro. titulares, Vende- dos titulares. Dos titulares. Nada, es un curso para aprender a invertir. También vamos a hablar del real estate, del negocio inmobiliario, y empieza el 19 de junio, dura un mes, y la inscripción es muy barata, son 400, Práctico, un curso práctico. 450 euros. Sí, es un curso eminentemente práctico y con grandes gestores de fondos de este país, que además tienen un reconocida reputación y unos resultados
que salen evidentes, ¿no? Pues mucha suerte con ese curso, Gustavo. Muchas gracias. La Universidad Francisco Marroquín, lo digo porque el que quiera, pues en la web de la Universidad Francisco Marroquín, en Arturo C. 245, y estaba buscando, es que no lo encuentro. Aquí, UFM, te lo que me has paso quitado yo. tú. No, la dirección. No te lo he quitado, había hecho 2 copias y me quedo con las 2. Vale, Bueno, pero si uno, quieres... si lo pone en Google, Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Sí, con que pongan curso de bolsa y mercados financieros Universidad Francisco Marroquín, les lleva el enlace. En Google ya te lleva el Sí, enlace. te lleva directo al enlace. Bueno, y Pues si ya no hay está. un teléfono. Sí. Ya Y nadie si no llama hay- por que teléfono, Nadie pero... llama por teléfono. Que Pero llamen digamos al el te- o si teléfono. no- 910 66 81 O si no, 53. Domingo, me pueden escribir a mí por Twitter a @Gustavo Bolsa y yo les respondo. Pues justo te iba a preguntar cómo era tu Sí. cuenta, porque yo creo que, fíjate, a estas alturas no te sigo y he buscado un Gustavo Martínez y Yo me sigo- parecían unos señores muy raros. Yo sigo a Domingo, pero él no me sigue a mí, ¿sabes? No, no sabía. ¿En Pues serio? mira, ahora ¡Qué feo! No, pero ¡Qué yo sé, feo, yo sé que es un Domingo! hombre muy ocupado. No, mi cuenta se va a es solucionar? @Gustavo Bolsa. Vale, y muy ahí bien. hablo de mercados financieros, de cómo negocio la vivienda. Hoy he colgado un tuit de Euribor y bueno, y ahí me puede escribir la gente por privado y yo les contesto siempre que tenga Amablemente. tiempo. Amablemente. Porque tú no quieres quedarte sin amigos. No, bueno, tengo Como algunos nosotros. enemigos también. ¿Ah, sí? Sí. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos. Mira que hemos hablado de vivienda en otras ocasiones, Domingo, pero me ha encantado el programa de hoy. Súper útil. práctico. Práctico y además con cosas que nosotros no habíamos dicho y conceptos que teníamos un poquito afianzados pero que nos han venido a desmentir. Eso ¿No es. te parece? No, y además Gustavo no se moja, quiero decir, iba a Sí. decir, no se deja nada en el tintero, porque hay otros expertos, bueno, podría ser, hay varios escenarios, no, Gustavo ha dicho, Además mira, es un yo tipo serio, pero además cercano. O sea, es el creo típico que asesor lo que quisiera tener. Eso dice, creo que lo que va a ocurrir es esto, pues lo digo, me puedo equivocar, pero mi apuesta sobre lo que va a pasar en los próximos años va en esta dirección. ¿Tú te habías me parece muy planteado, bien. por cierto, comprarte un piso en Carabanchel? No me había planteado comprarme un piso en Madrid en los próximos años, así que yo estoy tranquilo en ese sentido. Vale. También digo que en Serrano hay muchos pisos sin ascensor. También. Y que de aquí a unos años en Serrano también hay una población un poco mayor. Un poco Lo mismo viejuna. ahí tenemos mucha oferta. Sí, lo que pasa es que hay mucha demanda también, ¿eh? Por ejemplo, ahora mismo sudamericanos en Madrid queriendo comprar casa en el barrio El barrio, Salamanca. Sí. Hay cientos de inmobiliarias que están viendo ahí un negocio enorme, porque muchos de esos sudamericanos a los que sus gobiernos pues les están vigilando el patrimonio y ellos sienten temor por lo que les puedan hacer, pues están pensando que venirse a Europa a invertir en inmobiliario europeo pues asegura algo más, protege ese patrimonio que está en riesgo. Entonces está habiendo mucho dinero, se está notando mucho, y pongo este caso, no son los únicos compradores, pero bueno, es un tipo de comprador que está apareciendo en Madrid, que te lo comentan muchos en el sector, que en los últimos años están comprando mucho en España, y lo que más les gusta es el centro de Madrid, barrio Salamanca, porque sienten que es un tipo de activo que es difícil que te baje en el medio plazo. En fin, nuestros yoes de hace 20 años ya seguramente que decían eso de dónde vamos a llegar con la vivienda, y lo volvemos a decir, dónde vamos a llegar con la vivienda, y es verdad que es que incluso en cualquier pueblo, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, pueblos que no te ofrecen realmente nada de servicios, ¿cuánto te cuesta una casa? Es cierto que en Es muchos... un quebradero de cabeza. ahora También te mismo digo que comprarte luego una hay vivienda. sitios no tan lejanos a Madrid, pero que no son los típicos, o sea, no Sí. son las clásicas ciudades dormitorios, sino que a lo mejor ya están en un entorno más rural, son pueblos pequeñitos, pero que están a 35, 40 kilómetros de Para Madrid. nosotros algo cerca. Por eso, que están a media trabajo. hora, Sí. 25 minutos en coche Sí. de Avenida América, con casas muy baratas. O sea, ahí en Madrid hay una dualidad que yo a veces no me explico, por qué hay sitios tan cercanos con casas tan caras. Es verdad que ahí suele tener mucho efecto el metro, el tren, Claro. pero en sitios de la Comunidad de Madrid, y ya no digo, por no hablar de justo en la frontera de la Comunidad de Madrid, ¿no? En Guadalajara, Toledo, pues ahí hay sitios que no están tan lejos de Madrid, que en coche están relativamente cerca, y que sin embargo tienen precios de España vaciada, por así Sí, sí, decirlo. sí, Y es una dualidad curiosa. Bueno, pues nada, acabamos dando las gracias a nuestro patrocinador, la Universidad Francisco Marroquín. Eso es. Muchas gracias, una decisión muy inteligente, Universidad Francisco Marroquín, estar con economía para quedarte sin amigos, porque además en la Marroquín dan clase nombres como Juan Ramón Rayo, Bastos, Gómez, Daoiz Velarde, Eso es. Domingo Soriano. Eso es. Gustavo Martínez. Gustavo nuestro invitado de Martínez. hoy.
es verdad, en sus diferentes... El liberalismo español en una universidad. En los grados en Administración de Empresa y Emprendimiento, en los minos en Finanzas y Marketing Digital, el máster de Management y el máster de Finanzas en colaboración con la Universidad de Tulane. Así que sí, en máster de Economía Medioambiental, que es donde está Luis Gómez o Daoíz, pues efectivamente todo eso en la Universidad Francisco Qué listos Marroquín. Son estos de la Marroquín. Arturo Soria 245, pues ahí lo tienen. Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí, que volvemos más o menos en una semana. Un abrazo enorme a repartir. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.